Ya está con nosotros el doctor Conrado Rodríguez, bueno, amigo de la casa desde el comienzo. Afortunadamente, contamos con él siempre al firme y siempre con esa amabilidad que le caracteriza y digamos que ese profundo respeto para con nuestra tarea periodística, a quien le agradezco un montón, porque es un valiosísimo aporte. Por lo general, los días viernes, ¿verdad? Conrado, hace tiempo que estamos contigo los viernes, ¿no? Es así, ¿Cómo te bueno, va? buenos días, Rubén. Qué placer volvernos a reencontrar en donde estamos, este programa que queremos tanto y bueno, obviamente contigo, que hacía un tiempo que no nos veíamos, bueno, para poder retomar un poco la columna de los viernes, para hablar de los temas de actualidad, así que muy contento, muy feliz. Muchísimas gracias, Conrado. Igualmente, es recíproco y venimos tratando contigo ya, yo te diría que hace 2 años, una columna de los viernes con novedades legislativas, parlamentarias, e hicimos contigo incluso una patriótica batalla y gesta contra ese atentado a la Constitución y a la propiedad privada que fue el plebiscito del PIT-CNT. Esa agresión directa, Tal ¿no? cual. A la inversión, a la propiedad privada, a los capitales. Y sabés que ahora estoy mirando acá que vuelven con eso, ¿no? Vuelven, claro, está en su ADN, está en el sello de ellos. Repiten el tema de agredir al patrimonio. Dice, Sí. estimulando, estoy leyendo acá una nota que salió en el Observador, estimulando la inversión de capitales privados, para ese fin, no castigándolo. Ah, porque ¿qué pasa? Yo voy al artículo 45 que dice lo siguiente, a ver si lo puedo encontrar. Dice así, porque ellos dicen que van a hacer una sobretasa impositiva al patrimonio. ¿Para qué? Para fortalecer una política de viviendas. Bueno, fortalecer una política de viviendas o debilitar al patrimonio de la propiedad privada. A ver si nos entendemos, porque aplicar una sobretasa del 25%, digamos, como para viabilizar esos recursos económicos hacia el fondo de viviendas y fortalecer la política de vivienda me parece primero una gran trampa burocrática, pues ese dinero va a ir a esa institución burocrática que tomará decisiones respecto a políticas de vivienda que después se encapsulan. ¿Viste cómo va ese tema? O sea, no es para una política directa que te digan, bueno, vamos a estimular a esta zona, a esta otra, con viviendas que concretamente se van a hacer y de pronto puede haber una especie de socorro temporal en generar un mecanismo de asistencia y bueno, va a haber una sobretasa por X tiempo para obtener recursos, aunque tampoco corresponde. Pero dice así el artículo 45 de la Constitución. Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. Tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin. El verbo es estimular, estimulando la inversión, estimular la inversión de capitales privados para ese fin. Artículo 45 de la Constitución de la República. Acá no está hablando de que hay que castigar a los capitales privados para la inversión. Acá habla de estimular a los capitales privados como para que se sientan precisamente eso, impulsados, volcados, bueno, a desarrollar planes de vivienda que sean menos costosas, más baratas. Entonces, yo agrego esto, Conrado, estimulando a la inversión de capitales privados para ese fin y no castigando a capitales privados para ese fin. La letra de la Constitución es clara, ¿no? Al respecto. No sé qué opinás, pero es clara al respecto de este tema. Pero ellos están hablando de incrementar la tasa impositiva al patrimonio, es decir, a través de una ley formular una sobretasa del 25% a la propiedad privada para dar recursos al Fondo Nacional de Viviendas. Ese dinero se lo transfieren a un organismo burocrático del Estado, queda encapsulado en ese organismo y desde ese organismo se tomarán decisiones de políticas públicas en materia de promoción de nuevas viviendas con los recursos dinerarios de todos nosotros, los recursos públicos. Es increíble. Es más populismo, ¿no? Más populismo, más populismo. Bueno, lo primero que uno tiene para decir es, luego de la campaña electoral del último año, del año pasado, en el cual quien hoy es presidente, llamando Orsi, dijo en varias oportunidades que no iba a aumentar la carga impositiva ni iba a aumentar impuestos, ¿no? O sea, esto obviamente queda muy claro, digamos, que esa propaganda que se hizo durante la campaña electoral no era cierta
y en definitiva es una especie de fraude a los electores, ¿no? Ajá, Porque ahora se está haciendo otra cosa o se pretende hacer otra cosa. Esto también es como el tema de la famosa consolidación fiscal, ¿no? Que te utilizan términos rimbombantes para no decirte que te están metiendo la mano en el bolsillo. claro, Y esto es parte de eso. claro, Entonces, con respecto a aumentar la carga impositiva en el tema del patrimonio y demás, es un tema muy jodido y muy complicado. ¿Por qué? mm, Porque obviamente quienes tienen un emprendimiento, quienes tienen empresa, si sienten de que no tienen margen para una rentabilidad, no tienen la necesidad de tener la empresa aquí en Uruguay. Van, emigran hacia otro lugar y mm, hacen su emprendimiento en otro lugar. claro, Entonces, establecer una tasa que en definitiva es un tributo, mm, una cosa específica, supuestamente con una contraprestación. Ahí habrá que ver realmente mm, si pasa el tamiz constitucional en el sentido de cuál es la contraprestación que se da verdaderamente y si esa contraprestación es equivalente a lo que le cobran a uno como tasa, claro, ¿no? claro, Ahí hay toda una discusión jurídica, sin duda. Pero yo lo estrictamente político, mm, es muy claro que le mintieron a la gente, ¿no? sí, Le dijeron que no le iban a aumentar la carga impositiva sí, y todas las señales que da el gobierno es que lo va a hacer sí, por diferentes vías, por ahora en el tema de la vivienda, pero también en el tema de los ingresos de las personas, habrá que ver en el tema de las jubilaciones, o sea, hay que estar muy atento. sí, Este, yo creo que todo esto en un primer análisis, por supuesto, tú analizaste ahí el artículo de la Constitución, que es muy claro. mm, Si tú no estimulás justamente la construcción de vivienda claro, económica, pero mm, obviamente a quien lo estimulás le tenés que quitar algunos impuestos para generar el estímulo, porque si no, no es- tienen estímulo, exacto, o si no, el otro estímulo es que la vivienda la van a tener que cobrar muy cara. Y claro, si es muy cara, la gente que menos tiene no va a poder acceder. no, Eh, y si todavía le metes un nuevo impuesto que también va para las empresas que pagan patrimonio, mm, obviamente que el estímulo no se está exacto, cumpliendo con el artículo constitucional. exacto, Entonces, si se quiere verdaderamente dar solución a miles de familias que todavía pueden estar esperando una vivienda, que por su nivel económico, sus ingresos no pueden llegar dentro del sistema financiero ujú, tradicional, mm, bueno, esta no es la vía. exacto, Precisamente esta no exacto, es la vía. Hay exacto, otras vías, hay otras políticas públicas que se pueden desarrollar, mm, por ejemplo, con los alquileres con opción a compra, ah, con la posibilidad de subsidiar cuotas y que luego se termine pagando más adelante, etcétera. Pero sí, digo, sí, esta sí, no es la vía, ¿no? exacto. Este, Incluso ahí esto tenemos, es parte. Conrado, respecto a ese punto muy claro que estás planteando, tenemos toda una institución que tiene la experticia para eso y el cometido, que es el banco hipotecario, ¿no? Implementar políticas que tengan que ver con eso, alquileres que al tiempo puedan convertirse en propiedad, cuotas Propiedad. más laxas, más baratas y en más tiempo, con préstamos más largos, es decir, no sé, financiaciones de otra naturaleza. Porque en definitiva se trata, si se habla de otorgamiento de vivienda, se trata de que esas personas obtengan la propiedad inmueble por la vía legal que corresponde, que es la compra de la propiedad. Si no, no te podés convertir en propietario. ¿Por qué digo esto? Porque me enteré que a través del plan Avanzar, que fue una especie de réplica o de clonación del plan Juntos, lo que se hace en verdad a través de estas políticas brutalmente asistencialistas es castigar al patrimonio por un lado, la propiedad privada, quitarle muchos recursos y como tú decís, de pronto muchos se van a ver obligados a irse o ante la libertad de decidirse, mirá, me voy a Paraguay, a Argentina, que tiene modelos mucho más exonerativos, más estimuladores para el capital, ¿para qué me voy a quedar acá? Pero ¿para qué lo hacen? Es para regalar viviendas mediante el régimen del sorteo. Y les confieran el título de propiedad a quien no tuvo las condiciones para tener propiedad inmueble. Tampoco corresponde. Tampoco. Eso es una trampa brutal que no la dicen. Entonces, está bueno eso que estás planteando porque está perfecto que se viabilicen todos los recursos posibles para que la gente que menos tiene, los que tienen menos recursos, puedan acceder. Por eso dice el artículo 45, que se viabilice, que se facilite lo que más pueda al Estado la adquisición de la vivienda, pero por la vía legal que corresponde, ¿no?
Y después quiero ir a otro Sí, punto sí. contigo, porque no arreglás la marginalidad, no arreglás el asentamiento y el pobrerío, para hablar en criollo, con dar vivienda. No, lo arreglás por otras vías mucho más complejas, con una visión integral de la política económica del Estado, generando trabajo, estimulando la Sin duda. inversión y el sistema educativo que no expulse a tanta gente que después quedan sin la formación necesaria para integrarse al mercado de trabajo. Eso lo que está Y generando es sabes, pobreza. y sabes que el tema de regalar viviendas, que no haya una contraprestación o incluso la posibilidad, por ejemplo, como pasa en las cooperativas de vivienda, de que hay una ayuda mutua para poder, por ejemplo, que el Ministerio de Vivienda otorgue el crédito y que las personas puedan autoconstruirse Sí, sí, la vivienda. Bueno, eso es parte de una mecánica que también hace que la persona se integre y que sienta esa casa como realmente como propia, ¿no? sí, Que es sí, fruto de un esfuerzo. Ahora, sí, si tú regalás, lo que pasa habitualmente es que, lamentablemente, en algunos lugares te terminan vendiendo hasta las puertas, ¿no? sí, Porque no sintieron el esfuerzo que significaba tener una vivienda propia y claro, lamentablemente por temas ya a esta altura culturales, ¿tá? claro, claro, Suceden ese tipo de cosas. claro. Entonces, siempre es muy importante que exista una contraprestación, Mm, sea económica o sea en trabajo, para que la persona se pueda sentir realmente dueña sin de duda, esa propiedad y que se pueda sentir parte, ¿no? Para sin duda, cuidarla. sin duda. Este, entonces ahí hay que trabajar mucho del aspecto que tú bien decís. Ahí está el programa de mejoramiento de barrios, el PMB, que intenta justamente dar una mirada mucho más integral Ujú, al tema, también para la integración social dentro de un vecindario, pero mm. también para que las personas justamente, digamos, sean parte de la solución, ¿no? Se sientan integradas y sean parte de la solución. Además, con Claro, eso que se ha implementado, vos estás generando hábitos de trabajo, disciplina, compromiso con lo que se está creando. Integrás la exacto, comunidad, todo ese barrio o esas personas que se ven comprometidas con ese mismo proyecto de vivienda. Vos integrás zonas, yo conozco zonas de vivienda, que son como un barrio en sí, con casitas muy lindas, muy bien hechas, pero con esos préstamos que convierten a los beneficiarios, si se quieren estos términos, en socios industriales, podríamos decir. Es aquel que aporta el trabajo, que construye la vivienda o colabora y se va a sentir comprometido porque él, la esposa, los hijos, quien fuera, hicieron esa casa, la vieron nacer como una criatura, desde cero, exacto, desde la nivelación de los terrenos, desde hacer los cimientos, empezar a levantarla y la van a construir entera. Eso generó hábitos de trabajo, de compañerismo, de colaboración, ¿no? Conductas cooperativas, solidarias, perdón. exacto. Es decir, vos integrás también a la sociedad de esa manera, pero la integrás con buenos valores. Nadie está hablando de no integrar, nadie está hablando de no desarrollar políticas comunitarias, pero en el sentido correcto. Porque ellos te hablan son los abanderados de las políticas comunitarias, ¿viste? De los derechos sociales, pero con la plata de los demás, castigando a otro sector de la sociedad, que son los que trabajan, los que producen, los que ya tienen una inversión hecha y están provocando esa desestabilización que yo siempre digo institucional a la propiedad privada. Tienen que experimentar la seguridad jurídica de que esas inversiones están protegidas, hasta por nuestra ley de la protección a las inversiones, ¿no? Que responde a esos principios constitucionales. No, al inversor, al empresario, tenés que estimularlo, se va a integrar espontáneamente, lo tenés que ayudar, o amortizás lo que aporta, o le sacás impuestos. Te habla de eso el artículo 45, no se puede interpretar otra cosa. Pero Sí, 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 bueno, sí. es Es impresionante. así, va por ahí. Va por ahí la cosa y es Y parte de lo que nosotros veíamos venir cuando sí, hablábamos en campaña electoral, sí, que no era cierto que no iban a aumentar los impuestos. Lo que pasa es que el Frente Amplio, la izquierda en general, a sí, nivel internacional y sobre sí, todo en nuestra Latinoamérica, no puede gobernar si no echa mano a mayor cantidad de recursos de la propia sociedad, sacándole de los ingresos de los trabajadores, de los jubilados, etcétera, etcétera, o sí, de las empresas. Se me podrá decir, bueno, pero las empresas, a ver, estamos hablando de Uruguay. Hay empresas que tienen algo de escala, pero no sí, mucha escala, no, y la mayoría de nuestras empresas no tienen escala. no tienen escala. Entonces, considerar que la mayoría de nuestras empresas Sí, se les tiene que seguir grabando para también afectar al trabajo, para sí, afectar
el La fuente de empleo, trabajo, este, claro. la fuente de trabajo, bueno, termina siendo realmente un tiro en el pie. Sí. Pero el Frente Amplio está acostumbrado a esto. Se lo vio en Lamentablemente, Argentina, Conrado, se lo vio en Argentina. Es decir, eso lo que va a generar es un proceso hacia la hiperinflación o una inflación muy alta, recesión económica, porque como tú decís, muchas empresas optarán, las que tienen más margen, bueno, hago reducción de personal, una tercera parte la quito, produzco menos, gasto menos, otras se van, otras directamente se van, nacen empresas más precarias, más chicas, por lo que tú decís, porque no tienen una escala empresarial. Y acá le agrego otra cosa, en esa escala que no tienen, porque son pequeñas o medianas empresas, de pronto con 200 empleados, 300 empleados. Acá no hablamos, hablan de los empresarios, como si tuviéramos empresas de 5.000, 10.000 empleados. Son muy pocas las que tienen. Pero por otro lado, el mercado es acotado. El techo del mercado. Esas empresas van a producir la misma cantidad de esa unidad de producto a mayor gasto. Entonces le están incorporando más y más gasto para un mercado que no tiene un gran horizonte de crecimiento, digamos. No tenemos acá una cantidad de empresas que son multinacionales. No tenemos una sociedad de 15 millones de habitantes, ponele. Es un mercado chiquito, 3 millones y medio, con un Estado que ya pesa mucho, porque cuando vos ves toda la burocracia montada, para redondear los números, unos 400.000 empleados públicos directos, para hacer cifras redondas, más todos los que están por contrato por otro lado, más las empresas que están prebendadas al Estado, que son fuentes generadoras de trabajo, porque el Estado es cliente de esas empresas. Si vos a todo eso lo querés fortalecer más económicamente en desmedro de la actividad privada, que no tiene ningún privilegio con el Estado, se van, se van a ir, porque es no hay, así. como tú decís, no hay un horizonte de crecimiento. ¿Qué van a hacer? ¿Van a Totalmente. producir el mismo producto a más costo? Y también lo que sucede es que cuando vos le cambiás la regla de juego a quienes vinieron a invertir, también se va. Entonces, Claro, bueno, claro, una de las cosas principales que tiene nuestro país es la seguridad jurídica. Ahora, si te cambian la seguridad jurídica ya no tiene sentido, ¿no? exacto, exacto. Entonces, bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta y a la hora de gobernar y administrar hay que Mm, ver todas las consecuencias de una decisión, ¿no? sí, sí, sí. Porque queda muy lindo, queda como un anuncio rimbombante. Bueno, le vamos a dar más fondos al Fondo Nacional Sí, de Vivienda a sí, través de sí, lo sí, que sea para poder sí, construir. Digo, puede sonar lindo, pero tiene una sí, consecuencia muy negativa que termina sí. impactando en En toda la sociedad. en toda la sociedad, porque eso termina repercutiendo en la creación de empleo Claro. digamos, bajar la cantidad de personas que están empleadas, en lo que esto Generás más déficit fiscal, generás o estancás o generás menos Producto Bruto Interno, menos fuente de trabajo, también. recesión, alta tasa de desempleo. O sea, provocás una distorsión, porque viste que en economía, vos lo sabés bien, Conrado, no se puede inventar, es matemática, o sea, es el efecto dominó. Te agrego otro elemento antes de cerrar la nota respecto a esto. Bueno, el que tiene una visión más racional en esto, afortunadamente, porque sabe de qué se trata, es un economista, es Odone, cuando dice, bueno, yo interpreto esto, ¿no? Esto es mi interpretación. Ya que vamos a hacer Sí, todo esto, sí, vamos a castigar los capitales, vamos a castigar a las empresas, vamos a poner sobre tasas impositivas, vamos a crear ministerios, ¿no? Eso también va a exigir transferencia de recursos. Che, por lo menos desindexemos los salarios. No, saltó toda la baracutanga, ¿viste? Como, no, de ninguna manera, no le vamos a permitir. Bueno, entonces, si ya también suena lindo, también como decís, no, no van a perder el salario real los trabajadores. Los funcionarios públicos no van a perder, los prebendados de sí, todas sí, las funciones, pero eso es un castigo brutal a la economía del país, porque ¿cómo vas a adherir el salario a la inflación que ellos mismos provocan con un modelo inflacionario? No termina más. claro. Es impresionante, es un círculo Es, vicioso. es así. Es decir, bueno, por eso Boni lo propone justamente para poder tener más Descomprimir, controlada la inflación claro, bueno, y aparte también para ver si pueden subir el salario de manera diferencial. claro. Bueno, a ver, Es está coherente dentro eso que dice, está de bien las eso. posibilidades, Mm, está dentro de las posibilidades. Pero digo, claramente enseguida le saltaron los propios correligionarios del Frente Amplio, ¿no? sí, 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 Cuidando sí algunas chacras, eso sin duda es sin así. duda. Y además una señal muy mala Este, porque salta inmediatamente el ministro de Trabajo actual, que es sí, fue el sí, sí, secretario del Partido Comunista,
Secretario de PCNT en Sí, condición de ministro no es una buena señal que el país está dando al mundo y a los inversores. no, Y salta una es así. diputada como Betiana Díaz y saltan referentes del Frente Amplio a decir, no, eso de ninguna manera. El propio secretario de Presidencia, ¿no? El Pacha Sánchez. No son buenas señales que le discutan políticas económicas que el ministro de Economía formula diseñar para descomprimir, para no agravar tanto la situación económica que se va a tornar muy inflacionaria y también creo yo que para generar cierta confianza en los mercados inversores. Por lo menos decir, bueno, hay un componente de racionalidad porque en Uruguay se van a desacoplar los salarios y cada empresa en el sector privado va a pagar lo que pueda pagar respondiendo al índice medio salarial, obviamente. No está Sí, diciendo nada raro, Conrado. Digo, está en la tapa del libro sí. de Manual de Economía, pero bueno, Y para, ¿te para acordás que lo hablamos finalizar, eso? Rubén, sí, sin duda, para Lo- finalizar, lo del Frente Amplio es increíble, ¿no? Porque ahora se quejan, dicen que nosotros prácticamente como que no les estamos dando tregua y que el clima lo estamos poniendo nosotros. y que Fíjate que lo chocaron la Ferrari. primero lo que hacen es ahora proponer cosas que no las propusieron en campaña, proponer cosas contrarias a la campaña y pretenden que la coalición no diga nada. Bueno, primer tema. Segundo tema, el tema de Sendik, ¿no? Una cosa increíble, proponer un homenaje a Raúl Sendik, una persona que fue contra la democracia, contra las Un instituciones, que terrorista violentó los contra el derechos Estado. humanos. Un terrorista contra el Entonces, Estado, claro. ante todo eso, dicen, no, la coalición o la oposición está generando un clima adverso, ¿no? Mirá, Cuando son ellos los que están prendiendo la mecha. La prenden con este tipo de cosas que saben, claro. que generan obviamente, brechas importantes en el pensamiento Sí, de sí, aquellos que, sí. que, te- que- que entendemos que lo que sucedió es algo que no se puede vanagloriar, no se No. puede Y no generar se un puede escenario de banalizar homenaje eso, ¿eh? Claro, no se no se puede puede banalizar, banalizar. No, naturalizar. Lo que no, intentan es no. naturalizarlo para que luego Sí, quede como una historia romántica, nada más, ¿no? Y y- no una historia cruel como lo sí. fue. Y Así que oficial, bueno, y oficial, porque con esto oficializan la historia. Después eso se introduce en los planes de historia, porque Uruguay le rindió homenaje desde la Asamblea General, exacto, exacto. oficializan ellos, son terribles. Sí, Y sí, bueno, y quedó claro lo que yo vengo diciendo siempre, ¿no? Que es un gran operador, integró el Partido Comunista, es de perfil comunista como Gustavo Salle, ¿no? Que no tuvo ninguna duda en apoyar a esa figura como si fuera un héroe nacional, cuando fue un terrorista que atentó con sedición, asociación ilícita para delinquir contra el Estado. O sea, es un terrorista contra el Estado, pero bueno, es sin impresionante, duda, sin es duda es así. impresionante. Conrado, lo veníamos hablando contigo, ¿no? Que se venía todo esto, es evidente, la trampa, la mentira electoral. Yo siempre le digo a los oyentes y a los que me siguen por YouTube también, que Yamandu Orsi estafó electoralmente en ese debate, debatió con el programa de un compromiso país, no debatió con las bases programáticas y ahora por cuentagotas van introduciendo lo que está en las bases programáticas que le ocultaron a la opinión pública. Siempre hacen lo Sin mismo. duda, Estamos en el día de la sin marmota, duda. siempre repitiendo lo mismo, estamos haciendo lo mismo. Pero acá, aparte de ese problema que es enorme, Mm. tenemos el problema de quién manda. Te la dejo picando. Ah, ¿quién manda acá? ¿Quién mandará? ¿Será el triunvirato que dice Luz o hay algo más? No, deben haber más monjes negros arriba, de Jorge Díaz, del Pacha Sánchez. Orsi no creo porque no sé si tiene idea de lo que significa, por ejemplo, una sobretasa impositiva al patrimonio. ¿Tendrá idea de lo que quiere decir eso él? ¿Sabrá qué quiere decir, por ejemplo, el perjuicio que tiene un impuesto fijo directo? ¿Sabrá lo que es el impuesto indirecto del impuesto directo? Mirá lo que pregunto. Yo le preguntaría si él viniera acá a este programa, si él tiene idea de lo que es eso. Porque ya que lo convirtieron en presidente, se supone que un estadista tiene que manejar esto así, ¿no? Gobierna. Te cierro con esta. Cecilia Cairo dice, el presidente, bien tipo Chirusa de barrio, ¿viste? El presidente me dijo que yo tengo mucha guita, tengo mucha plata en el Ministerio de Vivienda y que la gaste y la voy a gastar toda en los pobres y en los niños pobres. Pero pará, digo yo, pará, Cecilia Cairo, pará un poquito. Si por un lado me están diciendo en el Frente Amplio que el gobierno anterior chocó la Ferrari, utilizando mi expresión, porque como Sí, roban, sí, ¿eh? Acuñaron mi expresión de chocó la Ferrari, que está en una situación catastrófica económicamente y social, pero frágil. después me decís que tenés mucha guita Y para que la, y, tirarla. que- no, y que la va a gastar para pedirle más plata al Ministerio de Economía. Pero te agrego una más. Y también esto pasado por el tamiz constitucional es absolutamente inconstitucional y es delictivo. ¿Por qué? Porque están trabajando con el presupuesto del gobierno anterior. ¿Cómo que tenés mucha guita y que vas a... O sea que estás haciendo un plan presupuestal por fuera de la ley presupuestal que hay que esperar que venga.
¿Viste cómo se pisan el palito y se contradicen? No, Cecilia Cairo, vos tenés que seguir con todo lo que está predeterminado de acuerdo al plan de presupuesto que tenía el Ministerio de Vivienda. ¿Cómo que vas a utilizar la plata para otro destino? Porque el presidente te dijo. El presidente no elaboró una nueva ley presupuestal No, todavía. no, ¿Viste cómo mienten? no, Y la no. gente como no se da Este, cuenta de estos detalles técnicos, no, no. Pero bueno, vamos a tener muchos capítulos hay de muchas, esta telenovela. Pero bueno, para hay que estar muy nosotros. firme. Hay que estar Para, muy firme, seguir muy de cerca, Conrado, y te Exacto. agradezco. Afortunadamente te tenemos a vos ahí adentro como vigía, muy de cerca siguiendo la actividad parlamentaria. Contamos también con el amigo Schipani, con otros diputados que van a estar con nosotros. Y bueno, para los periodistas en este caso, sí, entre comillas, es un festín de contradicciones y va a haber mucha y mucha y mucha tela para cortar, ¿no? Muchísima tela para cortar, porque son un mundo de contradicciones, es impresionante. Pero te Sí, dejo sí, sí. planteado ese tema. Bien. Salió descaradamente a decir que va a utilizar los dineros que el presidente le dijo. Digo, no, no, pero esperá, pero vos te tenés que ajustar el presupuesto que ya está armado. Eso, el día que saquen la nueva ley presupuestal, bueno, se determinarán los recursos y los destinos de esos recursos. Y otra Tal es cual. esto de la ley, ¿no? A la Bartola sacamos leyes impositivas. ¿No será más conveniente esperar una ley presupuestal que dé una visión global del tipo económico que se va a desarrollar y ahí plantear, por ejemplo, un plan de viviendas, cómo hacerlo? No, Exacto. ya van por una ley, ¿viste? Ya una Sí, sí. ley que plantea una sobretasa. Sí, son brutales. Totalmente. Conrado, te agradezco un montón. Nos vemos el viernes que Por viene favor, el que viene nos vemos. Un abrazo grande y buen fin de semana. Muchas y gracias, estaremos como atentos, por supuesto, bien de cerca, siguiendo todo esto. Buen fin de semana para vos también, Conrado. Un abrazo. un El abrazo grande. diputado Conrado Rodríguez conversando con nosotros, amigazo de la casa de los inicios, y lo tenemos todos los viernes. Vamos a una pausa y continuamos.